Hola, amada Iglesia de San Francisco. Qué lindo poder saludarlos. No se imaginan cuánto los extraño. Cuánto extraño llegar a las reuniones, encontrarme con tanta gente linda, disfrutar de esos abrazos, de esas sonrisas, de esa alegría que tantas veces me han brindado. Y bueno, guardo en mi corazón la esperanza de que pronto nos volvamos a ver. Y sé que están pasando un momento difícil, como lo estamos pasando en todo el país, y quiero asegurarles que cuentan con mis oraciones, que seguido oro por ustedes. Y me animo a pedirle, como le pidió Jesús al Padre por Pedro cuando le dijo que el diablo había pedido zarandearlo. Jesús le dijo a Pedro: pero yo he rogado por ti, para que tu fe no te falle. Y mi oración por ustedes en este tiempo es que su fe no les falle, que ustedes se atrevan a seguir confiando en el Señor, que se animen con esa valentía que tiene el pueblo de Dios de seguir creyendo que el Señor tendrá la última palabra en esta situación. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes la palabra. Gracias Gerardo por invitarme. Bendigo a los pastores de esta iglesia, bendigo al equipo ministerial de esta iglesia en la tarea que están haciendo, y quiero invitarles a que me acompañen. Vamos a mirar una oración de Pablo que encontramos en el libro de Efesios. Le he puesto por título a este mensaje que quiero compartir con ustedes: ilumina nuestros ojos, Señor. Una oración que elevamos al Señor. La oración que quiero examinar es una oración que hizo Pablo, el apóstol Pablo, por una de las iglesias que amaba, la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso. Miremos esta oración que dice así: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Una increíble oración, una oración que contiene mucha riqueza y que de alguna manera nos revela la carga y el anhelo que tenía Pablo por la iglesia. Pablo ora por los ojos de nuestro corazón. Los ojos son un maravilloso regalo de Dios. Con los ojos nos deleitamos en un paisaje, en la creación de Dios. Con los ojos nos maravillamos en el detalle de una flor. Con los ojos nos metemos en la palabra de Dios y salimos al encuentro de nuestro Señor, leyendo las historias, leyendo las poesías, leyendo los maravillosos textos que encontramos en ella. Con los ojos expresamos nuestra alegría, nuestro afecto por los demás, y con los ojos también comunicamos nuestra tristeza, los momentos de desazón en nuestra vida. Pero hay un detalle importante
que a veces es tan obvio que no lo consideramos para poder usar nuestros ojos. Y es que para que nuestros ojos funcionen, tiene que haber luz, ya sea la luz del sol, la luz del día o la luz de alguna lámpara, pero para poder ver necesitamos luz. Cuando no hay luz, no vemos absolutamente nada a nuestro alrededor. Por eso Pablo ora por la iglesia de Éfeso para que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que podamos entender el dramatismo de esta oración de Pablo. Les propongo que consideremos por un segundo la situación de estos dos hombres. Ustedes recordarán que caminaban hacia Emaús. Encontramos esta historia en Lucas 24 y nos dice que estos varones estaban tristes, derrotados, desorientados, confundidos, desanimados, y que caminaban cabizbajos hacia Emaús y no sabían que Jesús se había puesto al lado de ellos y que Jesús caminaba con ellos y los acompañaba en este momento tan difícil de la vida. No sé si alcanzás a percibir lo dramático que es esta escena. Nos está diciendo que es absolutamente posible en la vida andar como si Jesús no estuviera con nosotros, andar desanimados, andar derrotados, andar tristes, andar complicados por la vida como si el Señor estuviera ausente. No sé si quizás en este tiempo esta ha sido tu experiencia. ¿Te has estado comportando como si Jesús no estuviera presente en tu vida? Y como los discípulos que iban camino a Emaús, estás actuando como si Jesús en realidad estuviera muerto. Es una de las escenas para mí en la Biblia más tristes. No percibir, no darse cuenta que Jesús está al lado mío, que Jesús está conmigo en medio de las situaciones que estoy viviendo. Y eso afecta dramáticamente mi comportamiento. Pablo entonces ora por la iglesia de Éfeso para que no sufran este problema que sufrieron los discípulos que iban camino a Emaús. Y en su oración, él pide que puedan saber. ¿Qué es lo que puedan saber? Que puedan saber tres cosas. Y vamos a reflexionar un segundo en estos tres elementos que son el pedido de Pablo en esta oración. En primer lugar, Pablo pide que ellos sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. No sé si ustedes han deparado en un versículo en Tesalonicenses que dice: puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Pablo usa seguido en sus enseñanzas analogías tomadas de los militares, del ejército romano. El casco es lo que cubría la parte más vulnerable del cuerpo. El casco evitaba que un golpe con una espada lastimara o incluso matara al soldado. Y Pablo nos anima en este pasaje a que la esperanza sea el casco con el cual nos defendemos
de los golpes y de los ataques del enemigo. El autor de Hebreos también nos dice que la esperanza funciona como un ancla del alma, segura y firme, que penetra hasta detrás del velo a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Un ancla cumple una función vital para un barco. Un barco puede estar azotado por el viento, puede estar golpeado por las olas, pero el ancla baja hasta el fondo del mar y el ancla está más allá de las tempestades que se pueden ver en la superficie y el ancla le da al barco la firmeza para soportar la violencia de la tempestad que se puede ver en la superficie. ¿Qué elementos incluyen esta esperanza que Pablo quiere que la iglesia de Éfeso tenga conciencia y viva en esta esperanza? En Romanos 8:24 Pablo dice, porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? De manera que la esperanza se refiere a cosas que no son del todo palpables hoy, no son visibles, pero serán visibles en poco tiempo. Y quiero mencionar simplemente algunos de los elementos que son parte de esta esperanza. Una de ellas es esta esperanza, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Estamos en un proceso de transformación. Y el que lleva adelante esa transformación es el Señor y el Señor va a completar en nosotros esa transformación. Otra esperanza que tenemos es que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos va a ser revelado. El sufrimiento, los contratiempos, las dificultades no tienen punto de comparación con la maravilla de lo que Dios va a mostrarnos a nosotros. Y otro punto de nuestra esperanza es esta que expresa el texto de Apocalipsis: el Cordero que está en medio del trono nos pastoreará y nos guiará a manantiales de agua vida, y Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Estos son parte de nuestra esperanza. Esta esperanza es la que nos sostiene en medio de los tiempos complicados que nos tocan vivir. Dice Pablo en Romanos, un texto tan conocido, Romanos 8, 28 y 29, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mucho antes de que el ser humano tomara conciencia de la importancia de reciclar, Dios concibió el reciclado. ¿Por qué? Porque para Dios no hay situaciones en la vida que no pueden ser convertidas en bendición. No hay situaciones que Dios descarta, que Dios dice, con esto no puedo hacer nada. Cada situación de nuestra vida, Dios la convierte en un bien y lo usa para trabajar en nuestros corazones y en nuestro carácter para que seamos cada vez más parecidos a su Hijo Jesús. Caminamos con un Dios
que está en el negocio de reciclar aquellas situaciones que nosotros damos por perdidas, aquellas situaciones que nosotros creemos que no tienen ningún beneficio. Dios las convierte a veces en sus obras más preciosas. Por todas estas cosas, entonces, debemos unirnos al salmista y decir, junto con el salmista, ¿por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Lo segundo que pide Pablo es que puedan entender cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, que podamos entender como hijos lo que hemos recibido de parte del Señor. Y aquí quiero volver a valerme de una imagen que tenemos en los evangelios. Ustedes recordarán el reproche del hermano mayor hacia el padre en la parábola del hijo pródigo, cuando el padre armó una fiesta para celebrar la llegada de ese hijo que durante tanto tiempo estaba perdido. Recordarán que el hermano mayor se ofendió y se quedó afuera de la casa y el padre tuvo que salir para convencerlo de que entrara. Y allí el hermano expresó un reproche hacia el padre: nunca me diste nada. Y qué tremendo que es la respuesta del padre hacia este hijo. Hijo, todo lo mío era tuyo. Es decir, toda esta vida que has estado trabajando y esforzándote por servirme, podrías haber disfrutado de lo que yo tengo, porque lo mío era tuyo, y sin embargo nunca te diste ese gusto. Una vez más nos encontramos frente a una imagen tan triste, alguien que es heredero de las riquezas del Padre y que nunca se dio el gusto de poder disfrutar de esas riquezas. Esta es la oración que Pablo hace, el segundo pedido, que podamos entender las riquezas de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuáles son entonces las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Pablo en Colosenses 1:27 nos cuenta que a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Esta es parte de nuestra herencia, el privilegio, la posibilidad de que Cristo esté en nosotros. En Romanos 8:10 nos dice: y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Qué tremenda bendición para nosotros. Dice Pablo en Romanos 8:38, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nuestra herencia, nuestra riqueza en Cristo es que seamos llevados de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Somos más que vencedores porque Cristo está con nosotros. Otra de las riquezas que son parte de nuestra herencia es que Cristo nos ha dicho que todo lo que pidamos en su nombre lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Qué increíble privilegio este. Nosotros podemos pedir en su nombre lo que querramos y el Padre lo hará
para que sea glorificado su nombre. Otra de las riquezas que disfrutamos es la paz. El Señor, cuando se volvió a encontrar con los discípulos, les dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. En medio de las dificultades, de la inseguridad, de un país que no parece encontrar el rumbo, de una economía que parece derrumbarse, el Señor nos dice a nosotros: no se turbe su corazón, no tengan miedo, mi paz les doy, una paz que no es como la paz que da el mundo. A los discípulos les dijo también: por tanto, ahora ustedes tendrán aflicción, refiriéndose al momento en que Él se encaminaría hacia la cruz, pero yo los veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo. Otro elemento que es parte de nuestra herencia en Cristo es que tenemos gozo. Tenemos un gozo que está a salvo de las acciones de los que están a nuestro alrededor. Nadie tiene poder para quitarnos ese gozo que Dios nos ha dado. Pablo intenta resumir las maravillas de los tesoros que tenemos a nuestra disposición en este texto de Efesios. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad que con nosotros, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjense los verbos en este texto: nos amó, nos dio vida, nos resucitó, nos sentó en los lugares celestiales. Y ustedes observarán en este texto que los verbos, a diferencia de lo que señalábamos referido a la esperanza, los verbos en este texto están en tiempo pasado. Es decir, estas son acciones que ya han sido consolidadas, que ya han sido ganadas para el creyente. Esto conforma parte de lo que es la riqueza de nuestra herencia en Cristo Jesús. Lo tercero que pide el apóstol Pablo es que la iglesia de Éfeso pueda entender cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y en el próximo versículo nos dice: ese poder, ese mismo poder que está a disposición para nosotros, obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esto es increíble. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el poder que opera en nuestras vidas, que está a disposición de nuestra transformación y de los ministerios que Dios confía en nuestras manos. Fíjense que el Señor convocó a los discípulos y, llamando a sus 12, les dio otra vez la palabra poder sobre espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y en ese poder se movieron los ministerios de los discípulos y el ministerio de los apóstoles
Pablo en Romanos 15 nos dice, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Es decir, el Evangelio que Pablo predicó era un Evangelio que no solamente consistía en palabras y en obras, sino también en manifestaciones de poder. Por eso Pablo en Corintios nos dice, el reino de Dios no consiste solamente en palabras, sino también en poder. No obstante, la maravilla de tener a nuestra disposición, actuando a favor nuestro, este poder, la historia del pueblo de Dios ha sido una historia de un pueblo que una y otra vez ha dudado del poder de Dios. Cuando Dios se apareció y le habló a Moisés, por ejemplo, acerca de volver a Egipto, Moisés se involucró, se enredó en una discusión acerca de si realmente se podía o no se podía hacer eso. Dudaba acerca de su capacidad, dudaba acerca de la recepción que iba a tener, dudaba acerca de si el faraón le iba a creer o no le iba a creer. Y finalmente Dios tuvo que convencer casi a la fuerza a Moisés de que él no dudara precisamente del poder de Dios para tocar su lengua, para respaldar, para ungirlo con poder, para abrir las puertas con los israelitas, para darle gracia delante del faraón para hacer la tarea para el cual Dios los estaba llamando. Es como si Moisés dudara de que Dios supiera en realidad lo que estaba haciendo. Y nuestra tendencia es muchas veces andar por la vida con timidez, como dudando también nosotros del poder que está a nuestra disposición y que opera en nosotros y a través de nosotros para tocar la vida también de los que está a nuestro alrededor. No obstante ese poder, quiero señalar algo que está asociado con el poder. Y es que el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas cuando más débiles nos sentimos. Cuando Pablo clamó a Dios para que Dios quitara ese aguijón que tenía en la carne, el Señor le respondió, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Para andar en el poder de Dios, entonces tenemos que estar dispuestos a soportar la experiencia incómoda, la experiencia de insuficiencia que nos produce encontrarnos en lugares y momentos donde nos sentimos completamente inadecuados para los desafíos que están por delante nuestro. Pablo, en esta carta de Efesios, termina este segmento en el cual él está escribiendo diciendo, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Volvemos entonces a leer esta oración de Pablo por la iglesia y por nosotros. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los creemos, conforme a la eficacia
de la fuerza de su poder. Amén, amén. Preciosa y maravillosa oración de Pablo a favor de la iglesia. Amados, vivimos tiempos difíciles, nadie lo duda. Este virus ha puesto en jaque al mundo. Yo percibo en la gente con la cual hablo que hay un agobio, que hay una fatiga, hay un cansancio profundo en la población, incertidumbre, inseguridad. No sabemos cuándo va a terminar, no sabemos cómo será el mundo en el cual nos tocará vivir de aquí en más. Pero en medio de toda esa situación yo quiero animarte a que tomes conciencia de cuál es tu lugar en el reino de los cielos, cuál es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, cuál es nuestra herencia como hijos de Dios y cuál es el extraordinario poder que está a favor de aquellos que caminan con el Señor, el poder que obra en nosotros para que seamos profundamente transformados, para que vivamos victoriosos en medio de situaciones difíciles y para que también podamos traer esperanza y transformación a la vida de aquellos con el cual compartimos nuestro peregrinaje. Mi oración por ustedes es que no cedan ante el desánimo, que no permitan que la ansiedad, que la angustia, que la tristeza se instale en su corazón, que se animen, sabiendo quiénes somos, se animen a echar mano de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús y que vuelvan a recuperar la alegría y la paz. Acompáñenme en una oración. Señor, queremos darte gracias por esta oración de Pablo, Señor, una oración no solamente por una congregación, sino por la iglesia, tu iglesia a lo largo del tiempo. Señor, nos sentimos alcanzados por esta oración. Y Señor, tenemos que confesar que a veces andamos por la vida como si estuviéramos caminando en oscuridad. Señor, clamamos a ti para que tú ilumines los ojos de nuestro corazón. Señor, que tú traigas luz a nuestra visión espiritual, Señor, para que podamos ver todas las riquezas y la abundancia de nuestra herencia en Cristo Jesús. Y que, Señor, viendo esa riqueza, podamos caminar por la vida con otra actitud. Podamos caminar por la vida, Señor, sabiendo con certeza absoluta que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Señor, bendigo a tu iglesia en San Francisco y pido, Señor, que tú la cubras con tu mano de gracia, que tú, Señor, le susurres al corazón palabras de ánimo y, Señor, que tú los sorprendas con tu mover en su vida en esta semana que está por comenzar. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Que el Señor los acompañe en esta semana y como oraba, que el Señor los sorprenda con su mover a favor de ustedes.